Hola a todos. Hoy en esta sesión quiero mostrarles un poco el funcionamiento básico de las hojas de cálculo, sobre todo aplicado a los temas que hemos estado desarrollando en el curso de Física Experimental 1. Muy seguramente ustedes conocen ya el funcionamiento básico, incluso avanzado de las hojas de cálculo, pero igual para ponernos todos más o menos al mismo nivel, quiero empezar con cosas bastante básicas. Una de las primeras cosas es visualizar que todas las hojas de cálculo tienen más o menos la misma estructura. En este caso vamos a trabajar con Excel, la hoja de cálculo de Microsoft Office, pero por ejemplo las hojas de cálculo que tienen la suite de Google pues tienen una estructura muy similar y la lógica de trabajar con ellas es toda muy parecida. Una de las formas en las que tenemos para explicar o visualizar estas hojas de cálculo es tener en cuenta esta disposición que siempre nos vamos a encontrar tipo tabla, en la que tenemos columnas que están nombradas por letras y tenemos filas que están nombradas por números. Con esta descripción de letra y número tenemos entonces una manera de acceder o de poder nombrar cada una de las celdas de esta tabla. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo esta celda que acabo de marcar acá tiene columna C y fila 4. Esa me sirve como una coordenada para identificar esa celda. Esa celda entonces es la celda C4. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante esta forma de nombrar o de localizar las celdas. Ya de resto, pues en cada una de las celdas me puedo ir parando con el mouse o con las flechas del teclado y voy llenando la información que yo quiera plasmar en esa tabla. Recuerden que la forma que hemos establecido como regla para crear una tabla de datos es que siempre voy a poner unos rótulos o unos encabezados. Acá, por ejemplo, simplemente voy a nombrar una de esas columnas como la columna donde vamos a poner los datos de una variable X, la que sea. Esto es un ejemplo. Y otra en la que vamos a poner una variable Y. Recuerden que en esta idea de reportar datos experimentales, pues siempre vamos a tener, por ejemplo, como lo vamos a hacer en este caso, una variable independiente, que sería esta primera, la X, y luego tendríamos una variable dependiente, que sería esta, la Y. Como voy a hacer un ejemplo, me voy a inventar los datos en un experimento real, pues estos serían los datos que yo preparé en mi experimento o que el propio experimento me arrojó. Acá básicamente me voy a inventar unos datos muy sencillos. Voy a poner una secuencia de números enteros como los que tengo ahí, esta secuencia de 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente lo iría llenando. Si son pocos datos, puedo irlos escribiendo manualmente hasta completar la cantidad de datos que yo quiera, pero supongan que yo tengo una serie que va hasta 1000 datos, pues se me volvería bastante engorroso llenar a mano cada uno de estos valores. En ese sentido, estas hojas de cálculo tienen herramientas bastante útiles. Voy a borrar estos que ya había escrito, y es unas herramientas de autocompletado, digámoslo así. Aquí acabo de seleccionar estos dos números, 1 y 2, y si ven ustedes, acá tengo este cuadrito, este pequeño cuadrito en
en el borde inferior derecho de el recuadro que me encierra esas dos celdas, miren que la forma del cursor cambia y cuando estoy ahí en ese punto puedo hacer clic y arrastrar el mouse hasta la posición que yo quiero completar el autollenado. Por ejemplo, hasta este punto. Y entonces miren que la hoja de cálculo automáticamente me llena la información, en este caso siguiendo la secuencia que estaba marcada por las dos primeras celdas. ¿Ok? Entonces iba con una secuencia de un incremento de 1 y al arrastrar, al hacer el autollenado hasta la fila 21, pues él me rellenó esto con esa misma secuencia llegando hasta el número 20. Es una manera muy cómoda entonces de completar una serie de datos siguiendo una secuencia lógica. Con esto hay que poner cuidado. Por ejemplo, si yo acá solo tuviera el número 1 y tratara de hacer esta opción de autollenado como lo hice hace un momento, pues como Excel, la hoja de cálculo no entiende cuál es la secuencia que yo quiero seguir, lo único que hace es repetirme ese mismo número, en este caso el número 1. Entonces acá tenemos que estarle diciendo a la hoja de cálculo para que ella note cuál es la secuencia. En este caso, esta secuencia de 1 en 1, pues se la tengo que marcar dándole por lo menos dos celdas, la información a 2 celdas. ¿Ok? Esto pues es una manera muy fácil de ir llenando datos. Vuelvo, insisto, si estamos en un experimento real, pues los datos que estén aquí no necesariamente tendrán una secuencia regular como esta que tengo acá, y entonces ahí sí, o casi que obligatoriamente tendré que poner los números, los valores de esa variable a mano, dependiendo de los valores que yo realmente tuve en el experimento. Muy bien. Ahora vamos a ver otra de las grandes funcionalidades de la hoja de cálculo, y es entonces poder hacer cálculos dentro de la hoja de cálculo y que esos cálculos se hagan, los podamos automatizar hasta cierto nivel. Por ejemplo, acá voy a crear como mi variable y voy a suponer que están asociados con una función en la que esta variable y no es más que la variable x al cuadrado. Entonces voy a pedirle a la hoja de cálculo que precisamente me cree esa función o me cree ese cálculo. Aquí lo voy a hacer, le voy a decir a Excel que haga el cálculo. Recuerden, vuelvo e insisto, si estuviéramos en un experimento real, pues yo lo que obtengo son resultados de mi experimento, y en esta tabla pues estaría escribiendo a mano uno a uno los resultados que me salieran del experimento. Solamente a prueba de ejemplo y para poder explicar las funcionalidades de la hoja de cálculo, estoy haciendo este tipo de cálculos. Muy bien, para hacer un cálculo, o lo que en la hoja de cálculo se llamaría aplicar una función, siempre tengo que arrancar con el símbolo igual. Esto es lo que habilita, lo que le dice a la hoja de cálculo que lo que sigue a continuación es precisamente una ecuación matemática o una función que él tiene que calcular. Y entonces acá yo le tengo que decir cuál es la función matemática. Pueden ser cosas tan sencillas como una simple operación matemática, por ejemplo, 1 más 5, y ella pues me hace el cálculo, me da el resultado. Esto lo puede ser para productos, divisiones, lo que sea, con cualquier conjunto, con cualquier función, con cualquier conjunto de números. Pero para nosotros lo más interesante es empezar a utilizar esa idea de calcular funciones relacionadas con otros números u otras variables que tenga definidas dentro de la hoja de cálculo. Aquí miren que en particular esta variable y, vuelvo, insisto, para el ejemplo,
la voy a calcular como una función que depende de la variable X, ¿ok? Entonces esa es la función que yo quiero automatizar, que yo quiero que Excel me calcule sin yo tener que entrar los datos manualmente. Entonces, de nuevo, vuelvo, insisto, siempre arrancamos con la función igual y en este caso le voy a decir a Excel que me va a calcular el valor que esté en la celda A2. Miren que inmediatamente me marca en azul la celda A2, por eso les decía ahorita que era muy importante este concepto de ubicar las celdas con una columna y una fila, con unas coordenadas. Entonces aquí le estoy diciendo a Excel que coja la información que está metida dentro de la celda A2, que en este caso es el número 1, y a esa celda le vamos a hacer alguna operación. En este caso, la operación que quiero hacer es elevar al cuadrado. Miren que debo utilizar, en este caso, utilizo el símbolo este de gorrito. Búsquenlo en su teclado, que a veces, dependiendo del teclado, es un poco más fácil o más difícil de encontrar el símbolo este de gorrito. Y ese símbolo de gorrito lo utilizo para decirle que esa celda A2, el número que esté guardado dentro de esa celda 2 lo voy a elevar al cuadrado. Aprieto Enter y con esto entonces tengo el resultado de esa función de la celda 2 elevado al cuadrado. Obviamente era el número 1, el resultado es 1. Si yo quiero repetir esta misma función para todas las demás variables o valores de la variable X que tenía en esta columna A, entonces puedo utilizar esta misma idea del autollenado, del auto rellenado de los datos o de las fórmulas para estas otras filas. Entonces, de nuevo, me paro en el puntico verde, en esta sección inferior derecha de la celda, doy clic y arrastro el mouse hasta llegar al punto donde quiero terminar ese autollenado. Lo suelto el clic del mouse y entonces miren que efectivamente Excel me ha repetido la fórmula en las diferentes posiciones con la salvedad de que al hacer la copia no es una copia tal cual, sino que me va modificando, me va cambiando dentro de la fórmula cuál es la celda a la que le tiene que aplicar esa función que yo definí. En este caso, esa celda A1, A2, A3, A4 me va cambiando a medida que me voy autollenando cada una de las celdas. Y con esto puedo ir entonces completar esta función, o más bien completar esta tabla asociada a esta función de x al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, hay otros momentos en los que uno puede necesitar que dentro de esta función haya un cálculo con un valor que está en otra celda, pero que ese es un valor único y fijo. Entonces, para explicarme un poco con esto, supongan que yo por acá en cualquier otra celda tengo un dato que por ejemplo es el dato, qué sé yo, 45, me lo voy a inventar. Y yo quiero que la función sea siempre este x cuadrado más ese número 45. Esa es mi función, por algún motivo esa es la función que yo quiero calcular. Muy bien, entonces siguiendo esta idea, yo aquí podría decirle que a esto le sume el 45, un dato fijo, ¿ok? De nuevo, esta que es la función que acabo de definir, la puedo arrastrar, la puedo utilizar para autorrellenar el resto de celdas y de nuevo vuelvo a hacer exactamente el mismo tipo de funciones, el mismo tipo de trabajo. Miren que acá entonces en cada una de las celdas volví a arrastrar, este número cambia, que es las coordenadas de la variable x, y este número 45 se mantiene fijo.
Pero resulta que ahora no quiero sumar esto 45, sino que ahora quiero sumarle 50. Entonces tendría que volver a cambiar esto en la fórmula y volver a pegar, a desplazar esa fórmula para todos los puntos. ¿Qué tal si yo le digo entonces más bien que esto es otra celda y que esta celda sea, por ejemplo, aquí voy a utilizar la opción de, estoy editando la fórmula y voy en este momento que me está esperando cuál es lo qué datos son los que siguen en la fórmula, puedo utilizar el propio ratón para venir y escoger la celda que yo quiero utilizar para continuar el cálculo. Miren que ahí me cogió al hacer clic, me cogió justo las coordenadas de esa celda que yo acabo de seleccionar. ¿Qué le estamos diciendo a la hoja de cálculo en este momento? Estamos diciendo, vea, coja el dato que está en la celda A2, elévela al cuadrado y luego súmele el dato que está contenido en la celda E1, que es esta que tengo acá. ¿Ok? Entonces, si yo ahora le doy Enter, él me calcula la función, que es la que yo esperaba, y si yo ahora cambio este número, voy a borrar por ahora estos datos que todavía no los he calculado con esa nueva versión de la fórmula. Tengo esta, es mi fórmula, vuelvo, insisto, estoy utilizando los datos de A2 y el dato de A1 y entonces obtengo este resultado. Si yo ahora cambio esta celda por el número 50, que era el que yo quería, entonces automáticamente la función se actualiza. La celda que estaba asociada con una función que dependía de esta celda E1 automáticamente se actualiza. Y esta es una de las grandes potencias entonces que tienen estas hojas de cálculo. ¿Ok? Ahora la siguiente pregunta es, bueno, yo puedo copiar, puedo replicar esta fórmula en las diferentes celdas que siguen ahí abajo. Pues la respuesta es que sí, haría exactamente lo mismo. Me posicionaría acá en el cuadrito del borde inferior derecho y arrastraría para realizar el autocopiado de la fórmula. Aquí vamos a ver una cosa importante y es, miren lo que pasa con esta celda E1. Aquí está bien, en la celda E1 que yo quería, pero si me fijo en la siguiente, está tratando de utilizar un dato en la celda E2. En la celda E2 no hay nada, entonces él estaría suponiendo que ahí hay un valor 0. Y lo mismo pasaría para las siguientes celdas. Al hacer el autocopiado, el auto rellenado, Excel intenta desplazarse, así mismo como lo hizo con las celdas de la columna A, también trata de desplazarse con las celdas en la columna E. Y obviamente en este caso es un error porque este es un dato fijo que va a ser el único dato asociado a la suma, en este caso de esta fórmula, o en cualquier otra fórmula, pues yo puedo tener un dato fijo que no va a estar cambiando a medida que yo haga el autollenado o el autocopiado de una fórmula de este estilo. ¿Ok? Entonces hay una manera de resolver esto y es en la misma fórmula, cuando yo defino que voy a sumar la celda E1, en la hoja de cálculo yo le puedo decir que esa celda no se modifica, es decir, no se mueve, no es que no se modifique, es que no se mueve dentro de la fórmula utilizando los símbolos pesos. Cuando yo le digo pesos E, pesos 1, le estoy diciendo a Excel que cuando hagamos el proceso de auto llenado, esa celda no la mueva, siempre deje fija la celda E1 sin importar que yo haga el autollenado. Con esto entonces puedo volver a replicar el autollenado que ya hemos hecho y
veremos que entonces efectivamente ahora sí está haciendo lo que yo esperaba. Y es, por este lado me modifica la celda de la columna A, pero por este lado la celda E1 se mantiene siempre fija sin variación. Entonces siempre tengo variación acá en la celda que corresponde al valor X, pero la celda que corresponde a la celda E1 precisamente se mantiene fija y no cambia cuando yo hago el auto llenado de esa fórmula. Esto es pues parte de las operaciones básicas que yo puedo hacer con una hoja de cálculo. Aprovechando que tenemos entonces ya esta idea de cómo calcular funciones, pues yo puedo básicamente crear cualquier función y hacer cualquier cálculo dentro de la hoja de cálculo. Si ustedes ven aquí en el Excel, siempre tengo también la opción con el mouse de crear una función o insertar una función, que sería el equivalente a lo que les decía hace un momento, de utilizar el símbolo igual para decirle a Excel que voy a crear una fórmula. La otra ventaja de hacerlo acá con el botón o con la opción de insertar una función es que me despliega una ventana donde yo puedo buscar diferentes funciones que están contenidas dentro de las herramientas de Excel o las opciones de funciones predefinidas en Excel. Yo puedo buscar por diferentes categorías. Algunas de las que más nos van a interesar están aquí en matemáticas y trigonométricas o en estadística, pero hay una cantidad bastante grande de funciones que sirven para diferentes tipos de solución de problemas o de definición de problemas. Acá si miramos, por ejemplo, en las matemáticas tenemos funciones para crear el valor absoluto. Con esta ventanita la otra ventaja es que nos va mostrando una ayuda sobre cómo utilizar la función o qué parámetros van también dentro de esas funciones. Funciones trigonométricas, en fin, hay bastantes cosas que pueden explorar acá. Crear una función exponencial, logarítmica, en base 10, logarítmica natural, en fin, muchas opciones. Ahora una de las que quiero que veamos está dentro de estadística y por ejemplo tenemos esta que me calcula la desviación estándar de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces miren cómo se llama, desp esta, desviación estándar, es un poco la cosa. Me sirve o me acuerdo en este momento, viendo este nombre, que una de las, digamos, dificultades en Excel es que estos nombres de las funciones cambian dependiendo del idioma en el que esté configurado el Excel o el idioma en el que se haya instalado el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, en este caso que está en español, la función de desviación estándar se llama, como lo estamos viendo en este momento, desvesta. Pero si ustedes lo buscan en internet, en algunos videos de YouTube donde explican este mismo tipo de funcionalidades de Excel y se los están explicando en una versión en inglés, entonces van a ver que ese nombre puede cambiar, ¿sí? Entonces hay que poner un poco de cuidado con esto, que si buscan ayudas, sobre todo si buscan ayudas en inglés o videos, y les están explicando una versión del Excel en inglés, pues pueden cambiar estos nombres de las funciones y si ustedes los prueban puede que no les funcione y no es que sea un error como tal de quien creó la ayuda o el video, sino que es una cuestión que depende intrínsecamente del idioma del sistema operativo o de la versión del Excel que se haya instalado. Muy bien,
Voy a utilizar entonces esta función que es para calcular una desviación estándar. Ustedes ya saben cómo se calcula a mano una desviación estándar, pero la hoja de cálculo nos trae la función para, digamos, ahorrarnos ese tiempo de hacer ese cálculo que cuando son muchos números, pues obviamente se vuelve muy tedioso. Miren que acá tenemos la ayuda. En la ayuda nos dice que se calcula la desviación estándar de una muestra y cuál sería el formato que yo tengo que utilizar. Este sería el formato si yo lo voy a escribir manualmente, pero aquí voy a utilizar la propia ayuda para, digamos, ahorrarme esta escritura del dato. Voy a darle a aceptar y entonces él aquí me pregunta los dos valores que él está esperando. Realmente yo puedo utilizar más de dos valores. Él aquí está esperando que yo ingrese cada uno de los datos que yo voy a utilizar para calcular la desviación estándar. Quiero calcular la desviación estándar de todos estos 20 números. No va a significar nada matemáticamente, simplemente lo voy a utilizar como ejemplo para ver otra función de cálculo. ¿Ok? Entonces yo acá, en principio, tendría que empezar a escribir los números, el 1, el 2, y así sucesivamente, pero de nuevo, escribir todo esto a mano, pues digamos que va en contravía de la idea de la hoja de cálculo, que es ayudarme a hacer las cosas más fácil. En lugar de eso, entonces yo puedo utilizar otro de los conceptos, otra de las herramientas que hay con la hoja de cálculo. En este caso lo voy a hacer directamente en la ayuda que me está dando la creación de la función de la hoja de cálculo. Voy a apretar, voy a hacer clic aquí en esta flechita y entonces él aquí me pregunta cuál es el argumento. Y yo acá puedo venir y con el mouse seleccionar los datos a los cuales yo le quiero aplicar esa función. Y entonces miren cómo me está creando Excel la función que él me va a calcular. Este es el nombre de la función y este es el argumento. Miren que en el argumento me aparece entonces esta forma de referirme a este conjunto que yo acabo de seleccionar. Me está diciendo que está cogiendo los datos que van desde la celda A2 hasta la celda A21. Eso lo hago utilizando el símbolo de 2 puntos. Con este formato le indico entonces a Excel un área o una región, un conjunto de datos que yo voy a utilizar como argumento para esa función, en este caso la de desviación estándar. Entonces miren que él ahí se encarga de leer con esa fórmula, con esa expresión, se encarga de leer todos los datos que estaban dentro de esa selección que hice hace un momento. Y entonces acá no necesito rellenar a mano cada uno de los valores con solo esta expresión. Ya lo estoy haciendo de manera automática y acá simplemente dándole a aceptar tengo entonces la respuesta de esa función. Esta sería entonces la desviación estándar de todos estos datos. Esto me sirve también para mirar una de las cosas que habitualmente de manera rápida puedo mirar en Excel. De nuevo volví a seleccionar los datos. Si ustedes se fijan aquí abajo, en la barra inferior de Excel, él me muestra algunos valores que siempre están allí fijos. Cada que yo me paro en una celda o cojo un conjunto de celdas, Excel me calcula estos parámetros, estos valores de manera automática. Yo esto lo puedo cambiar si le doy clic derecho acá, en donde aparecen esos numeritos, yo le puedo decir que me muestre o me calcule diferentes valores. En estos casos puedo calcular un promedio, un recuento, un valor mínimo, un valor máximo, una suma. Ahorita lo miramos, por ejemplo, para el caso de que haga una función para calcular la suma. ¿Ok? De nuevo, esta es entonces mi fórmula y supongamos que ahora yo quiero calcular la desviación estándar, pero no de la columna A, sino de la columna B.
Entonces, de nuevo, yo puedo utilizar la opción del autollenado que trae Excel. Estoy arrastrando la fórmula y si ven, la fórmula que quedó acá me cambió automáticamente para medir, cuando yo la arrastré, me cambió automáticamente para medir la columna B, que fue hacia donde yo arrastré la fórmula, ¿sí? La arrastré desde la columna A hasta la columna B, y entonces él automáticamente me modificó, me cambió el rango de datos para medir los respectivos datos de la columna B. Y entonces acá, de manera rápida, estoy haciendo este cálculo de desviaciones estándar. De la misma manera, yo puedo seguir buscando funciones. Estoy todavía en la estadística, por ejemplo, el promedio. Entonces, de nuevo, tengo que venir aquí a buscar. Si me estoy agobiando con tantos datos aquí, entonces también puedo decirle acá en la opción de búsqueda que yo quiero calcular el promedio. A ver qué encuentra. Aquí, por ejemplo, no encuentra nada que se llame, una función que se llame promedio, pero miren que sí me encuentra una que se llama mediana. Me devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números, que es más o menos, o es realmente el concepto que estamos manejando de promedio. Entonces, con esta mediana, yo entonces voy a calcular esa función. De nuevo, aquí me está preguntando a quién le va a aplicar esa función. Se quedó activo el número A23, pero yo no quiero calcular el promedio solo a este número. Yo quiero calcular el promedio de nuevo a toda la sección. Él aquí me ha cogido otra vez la sección. Vuelvo a darle a aceptar y me calcula el promedio en este caso. Es el promedio, vuelvo, insisto, de este conjunto de datos. Miren que este valor que tengo aquí, ahora sí lo puedo comparar con este que me sale en la parte inferior del Excel, que es precisamente el valor promedio de los datos. Aquí yo seleccioné los datos, automáticamente me aparece aquí el valor, que obviamente coincide con el valor calculado en este punto. Dirán, pero entonces, ¿qué ventaja tiene tomarme la tarea de hacer la función y calcularla en las celdas si aquí ya la podía ver directamente? Precisamente esa es la diferencia, que aquí simplemente la veo el número, pero si yo luego ese número lo quiero utilizar para otro cálculo adicional, para otro cálculo distinto, pues no me sirve tenerlo aquí en la barra, porque lo tendría que escribir a mano en otra fórmula. En cambio, teniéndolo acá, pues como es un valor que está dentro de otra celda, la celda A24, pues este valor yo lo podría utilizar a su vez para otra fórmula distinta. ¿Ok? De nuevo, esta fórmula yo la puedo arrastrar utilizando el autocompletado y de nuevo estaré calculando ahora el promedio de la otra columna sin necesidad de tener que volver a escribir la fórmula como tal. ¿Ok? Estas son pues parte de las operaciones básicas y las funcionalidades básicas que tiene una hoja de cálculo de estas como Excel. Si ustedes lo observan, por ejemplo, en las hojas de cálculo de la suite de Google, van a ver que el procedimiento es prácticamente el mismo. Lo único que hay que tener un poco de cuidado cuando uno trabaja con otra hoja de cálculo es verificar cómo se llaman estas funciones. Es decir, en los diferentes programas, en las diferentes hojas de cálculo, pues cambian la forma cómo se refieren a cada una de las funciones. Entonces, por ejemplo, en la suite de Google, en la hoja de cálculo de Google, para calcular la mediana, realmente hay que utilizar el nombre en inglés, que es mean, y cada función puede variar dependiendo de, vuelvo, insisto, cuál es la hoja de cálculo que yo estoy trabajando. Pero esta idea de escoger datos, de referenciar celdas, de crear funciones y demás, se maneja de manera completamente análoga en las diferentes hojas de cálculo.